por la cual le pido un fuerte aplauso para la vida de nuestro pastor, que tiene el privilegio de poder compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. 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 Dele más fuerte ese aplauso al Dios que ha mostrado su amor y fidelidad en todo tiempo para la vida de todos nosotros que estamos acá. Por favor, pongámonos de pie un momentito. Sé que en los últimos días ha habido mucho calor, pero por favor yo le pido que no le ponga atención al calor. Es un tiempo que le vamos a apartar al Señor, nos vamos a consagrar para el Señor. Amén. Cierre sus ojos. Hubo un momento en el cual la mente natural siempre tiene una lucha para poder discernir que Dios sigue hablando. Ahí con sus ojos cerrados, el Señor puso una palabra en una sierva, y nosotros como humanos cometemos errores y no dimos el tiempo para esta palabra, pero por favor ponga su corazón y reciba esta palabra que el Señor envió. No podemos quedarnos sin proclamarla. Que no adoren esculturas, dice el Señor, sino que me adoren solamente a mí, porque yo los limpié con mi sangre, dice el Señor. Cuando nadie daba nada por ustedes, yo los recogí, los limpié y los puse en la mesa de los príncipes, dice el Señor, para que disfruten de esos banquetes. Pero necesario es, dice el Señor, que no menosprecien mi sangre, que no menosprecien lo que ahora, dice el Señor, van a disfrutar. Disfruten de la cena, dice el Señor, porque ahí se hacen partícipes juntamente conmigo. Pero ya no se hagan imágenes ustedes mismos, más bien hagan un altar para mí en sus corazones, dice el Señor. Levante sus manos al cielo. Hoy celebramos lo que ordenó el Señor, compartir el pan y el vino, conmemorando su muerte y su resurrección. Y lo que impide muchas veces el vivir la plenitud de vida que Dios nos ha dado es que ponemos cosas más importantes en nuestro corazón que el Señor. Y es necesario que nuestro corazón se consagre a Él. Ahí con sus manos levantadas, Padre, yo te doy gracias por la palabra. Te pido, mi Dios, que podamos discernir el cuerpo y la sangre tuya entregada en propiciación por todos nuestros pecados. Queremos vivir realmente con la revelación de que somos redimidos por tu sangre. Ya no queremos anteponer nada en nuestro corazón. Queremos rendir nuestro corazón en una consagración santa para ti, mi Dios. Te damos gracias por la palabra que tú envías, y esta palabra traerá el propósito revelado al corazón de los que estamos acá, entendiendo y comprendiendo que no somos producto de voluntad de hombre, sino de la voluntad del Dios eterno que nos ha amado. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Amén. Definitivamente ya no hacemos ídolos de madera, ni de metal, ni de bronce, pero muchas veces tenemos cosas prioritarias en el corazón más que al Señor. Por eso hoy tenemos que entender y comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El mensaje de hoy se llama: el propósito de tu vida se cumplirá. Pero el propósito de su vida y de mi vida no es conforme a mi voluntad, sino tenemos que conocer que hay un propósito superior, que es el de Dios para la vida de todos nosotros. Yo pensé que iba a decir amén. Amén. Mire qué importante, porque usted y yo anduvimos separados de Dios, viviendo de una manera vana, utilizando nuestro libre albedrío como más nos convenía.
y nos sumergimos en una vida vana de vivir, esclavizados al pecado, esclavizados al diablo, y no entendíamos que había un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabe cuál es lo más triste y lamentable? Es que hay personas que van y llegan a las iglesias y no disciernen el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque el Cordero entregó su vida en propiciación por todos nosotros para llegar a entender que teníamos el privilegio de haber sido perdonados de nuestros pecados, limpiados de toda maldad, y hemos sido puestos en la correcta relación con Dios para recibir los beneficios de este nuevo pacto. Amén. Yo quiero que abra su Biblia y que el Señor nos ayude a compartir la palabra y que le ayude a usted a digerir lo que Dios quiere para su vida. Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo número 8, verso 29. Romanos 8:29. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el privilegio que tenemos ahora en Cristo Jesús. Cuando creemos que Él entregó su vida en propiciación por todos nuestros pecados, llegamos a conocer que Dios ya nos conocía. Puede levantar su mano conmigo y decir: Dios ya me conocía. A todos nosotros nos conocía y nos sigue conociendo, pero todos nosotros anduvimos perdidos en nuestros pecados. Pero hoy tenemos que caminar, hermanos amados, embarazados en nuestro corazón, que el plan de Dios, el propósito de Dios para salvarnos es que Él nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta es la máxima para nuestra fe en este tiempo, que fuimos escogidos para ser transformados a la imagen de Él, para que Él se convierta en la multitud de hermanos y hermanas que creamos que ese es el propósito divino de Dios para salvarnos, ser transformados a la imagen de Él, y Él se convertirá en el primogénito, en la cabeza de todos los hermanos que están siendo transformados a la imagen de Él. Yo no sé si se anima a decir gloria a Dios, ¿verdad? Todos nosotros somos conocidos de Dios. Decía hace un momentito: aunque anduvimos perdidos, esclavos de una vana manera de vivir, rebeldes, contenciosos, enemigos de Dios éramos. Pero Dios hoy nos dice: yo los conocí y yo los predestiné para ser transformados. Ahora, por favor, voy a hablar un poco peyorativamente de nosotros, un poco grotesco, un poco rudo. Pero nosotros éramos de lo más vil y menospreciado. Éramos desechados de la sociedad. Pero nosotros no nos mirábamos así. Pero nosotros éramos de los que estábamos en el estercolero. Y la palabra profética que usted recién acaba de escuchar, Él nos sacó del estercolero y nos hizo sentar a la mesa de sus príncipes. Amén. Pero Dios no quiere que vayamos solamente con un conocimiento verbal de la palabra, sino que vayamos entendiendo y comprendiendo que la palabra eterna nos lava, nos limpia y nos va renovando para que fuéramos o seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Usted fue predestinado para eso. Este es el propósito grande de Dios. Ahora yo quiero explicarle que ahí mismo en Romanos capítulo 15, verso 4, hay una verdad que nos apertura una dimensión espiritual del Antiguo Testamento. Hace unos momentitos un hermano me decía: pastor, hay una persona que no cree en el Antiguo Testamento. Yo solamente le escuché
no sé si me dio tiempo a decirle que escuchara el mensaje de hoy. Esta palabra nos abre la ventana para poder entender que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice la palabra, hablando el Señor, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mis amados hermanos, quiere decir que la palabra que se escribió antes le va a ayudar a ser transformado a la imagen del Hijo. Pero no es la letra muerta que va a transformar, sino la palabra viva. Por eso dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mi exhortación y mi oración, mi clamor al Padre es que usted le dé lugar a la palabra y al Espíritu para que esta palabra vaya transformando su vida. Que la naturaleza caída, la naturaleza carnal que todos hemos traído, vaya disminuyendo y vaya creciendo la nueva naturaleza, siendo recreada a la imagen del Hijo. Amén, ese es el propósito. Ahora, entonces es bien importante darnos cuenta que en la palabra encontraremos el carácter de la paciencia para esperar el propósito de Dios que se va a ir revelando a la vida de todos nosotros. Tendremos consolación y tendremos esperanza. Pero yo quiero hablarle en esta hora que el Antiguo Testamento me habla poderosamente, y yo sé que le va a hablar poderosamente a usted. Cuando la crisis del pueblo de Dios era lo más tremendo, el pueblo de Dios se había desviado, levantaba al Señor los profetas, y los profetas daban dirección al pueblo para que volvieran al camino. El pueblo de Israel lo que hacía era perseguir a los profetas y los mataba. Pero Dios no ha dejado a su pueblo sin dirección. Dios está hablando. Y posiblemente algunos de nosotros fuimos un poquito necios y tercos para entender el propósito de Dios. Pero gloria a Dios, aquí estamos aprendiendo día a día a entender que en medio de todas las situaciones y las adversidades, por los errores, por necios que hemos cometido, Dios ha sido paciente con nosotros. Y Dios envía su palabra, habilita los dones para darnos dirección y decirnos: tú eres un llamado de mi nombre, yo te conozco. Y yo te predestiné para ser transformado a la imagen del Hijo. Puede levantar su mano y decir: yo declaro que esta palabra en mi vida es real. Soy conocido de Dios y he sido predestinado para ser transformado a la imagen de Él. Amén. El diablo ha querido estorbar este propósito. Y le hablaba del Antiguo Testamento porque el Señor levanta a Isaías y da una palabra que para mí es hermosa, especial. Me ministra de una manera grande, y yo quiero que le ministre a usted también de esa manera. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo número 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Y dice la palabra: todos los llamados de mi nombre. Oiga, por favor, empuje y métase ahí. Todos los llamados de mi nombre. A ver cuántos del llamado del nombre del Señor están aquí en esta hora. ¿Cuántos llamados de Dios están aquí en esta hora? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice el Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Somos obra de Dios, para gloria de Dios. Él nos ha creado
nos ha formado y nos ha hecho. Yo no sé si tiene voces de júbilo en esta hora para decirle: Señor, gracias, muchas gracias, porque has pasado por alto, has borrado mis rebeliones, me has perdonado mis pecados, y hay un propósito. Señor, yo estoy siendo formado y seré hecho para gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Ahora sí, rápidamente, denle fuerte ese aplauso al Señor, no se quede con ganas. Pero cuando estábamos perdidos, no sabíamos que éramos llamados del nombre del Señor. Posiblemente usted y yo dijimos: todos somos hijos de Dios. Éramos criaturas. Dios nos había dado la oportunidad de la vida, bios, pero éramos criaturas. Pero cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, nos da el derecho de ser hijos. La palabra nos enseña claramente que usted no es hijo de Dios por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, ni de sangre. Es por la voluntad de Dios que usted es hijo de Dios. Entonces, cuando pasamos de la dimensión de criatura a hijos, tenemos que ser formados como hijos. No a la imagen de nadie, sino a la imagen del Hijo, del primogénito. Amén. Entonces usted y yo estamos en el proceso de ser formados. Diga usted conmigo: estoy siendo formado. Ya todos hemos sido criados porque usted tiene vida. A ver, ¿hay alguna hermana embarazada en esta hora? Ya todas dieron a luz. Pero el bebé que usted tiene en brazos, porque miro bebés acá, estaba siendo formado. Amén. Ahora, cuando nace, han sido criados por el Señor y están siendo formados. Ahora, cuando usted nació de nuevo, aunque tuviese 30, 40, 50, pero usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Tiene que ser formado. Y cada momento de su vida que está siendo formado, recuérdese, para gloria de Dios está siendo formado. Y va a ser hecho para la gloria de Dios. Por eso qué importante es que usted pueda entender el propósito de Dios. A los llamados del nombre del Señor, Dios lo está formando para su gloria. Porque usted tiene que ser producto terminado. Y ese producto terminado va a ser cuando el Señor venga. Ahora, por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 30. Este es el beneficio del nuevo pacto. Que usted tiene preciosas y grandísimas promesas para ser participante de la naturaleza divina. Romanos 8:30. ¿Ya está conmigo? Dice la palabra: y a los que predestinó. A ver, ¿cuántos predestinados hay aquí en esta hora? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces usted tiene que discernir que su vida ha sido creada, formada y hecha para gloria de Dios, porque ese momento de la glorificación, ¿lo está leyendo conmigo? Ese momento de la glorificación es cuando el amado venga por su amada, cuando venga por su iglesia. Cuando Él venga, va a venir por una iglesia que se dejó formar, una iglesia que se dejó ayudar, una iglesia que reconoció sus errores, que reconoció sus debilidades, pero reconoció a aquel que le podía ayudar en erradicar, en eliminar esas debilidades y ser transformado a la imagen gloriosa del Hijo. ¿No le puede rendir una alabanza al Señor y decirle: Señor, gracias? Gracias, Señor. Este es el propósito. Por eso cuando usted viene a comer el pan en la cena del Señor y a tomar el vino, viene convencido que han pasado 30 días de la última vez que usted conmemoró gloriosamente en la cena del Señor un proceso de transformación,
y de formación. Pero no quiere decir que cada 30 días usted lo va a celebrar. Cada día que usted se levanta, le va a dar gracias al Señor, porque usted está reconociendo que la obra del Señor se está haciendo. Amén. Ahora, qué importante es que nos podamos dar cuenta cómo el Antiguo Testamento nos está hablando y el Nuevo nos confirma que somos llamados de Él. Amén. Puede levantar su mano y decir conmigo: soy un llamado de Dios. Amén. Amén. No lo llamó hombre alguno, lo llamó el Dios que tuvo misericordia de usted. Amén. El Señor Jesucristo va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia dócil, humilde, mansa, una iglesia que se dejó capacitar, una iglesia que se dejó moldear al carácter de Cristo, una iglesia que está dispuesta a pasar por el fuego, una iglesia que está dispuesta a ser pulida como es pulido el oro en el fuego. Por eso la Escritura nos habla de una manera bien especial, por favor, en Primera de Pedro capítulo número 1, Primera de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7. La iglesia le tienen que ser eliminadas las impurezas. Amén. Usted y yo, cuando nacimos de nuevo, no somos puros. Aprendemos a purificarnos, aprendemos a ser pulidos. Amén. Por favor, levante la mano el que esté perfecto ahorita. ¿Verdad que ninguno? Levante la mano aquel que necesita ser purificado por el Señor. Amén. Amén. Todos nosotros necesitamos ser purificados. Queremos ser transformados a la imagen del Hijo. Primera de Pedro, capítulo número 1, versos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Dice la Escritura: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Por favor, hago esta acotación. Está leyendo juntamente conmigo. Hay una salvación preparada en el tiempo postrero. Esa es nuestra meta. Ese es el momento que el Señor venga por su iglesia, la iglesia que se dejó formar y que ya está hecha, que en los últimos, en las postrimerías del tiempo, que esté para la venida del amado, lo que falta para ser purificado, va a venir un tiempo glorioso de la obra del Espíritu Santo para poder llevarnos a esa dimensión de pureza y de gloria que el Señor espera de su amada. ¿Me estoy explicando? Esa salvación es el momento que la iglesia será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, no todos que dicen ser cristianos van a ser transformados. Multitudes y multitudes de cristianos van a pasar a la tribulación y a la gran tribulación. En ese momento de la transformación, cuando el Señor venga, de esa salvación que habla en el tiempo postrero, es la iglesia que se dejó formar y estuvo hecha al tiempo final. La otra iglesia, la iglesia que no se dejó moldear por el Señor, tendrá que lavar sus vestiduras en la gran tribulación. ¿Me estoy explicando, iglesia? Amén. Por eso es una demanda bien importante. Cuando usted viene a celebrar la cena del Señor, es decirle al Señor: escudriña mi corazón, Señor. Si ahorita estoy en este momento, no quiero tomar indignamente el pan y el vino, sino quiero dejarme escudriñar para ver cómo estoy. Señor, ¿qué he dejado de hacer? ¿O qué he hecho que no corresponde a tu voluntad y te estoy fallando, Señor? Ese es el momento trascendental para la vida del cristiano. Por eso yo le doy gracias al Señor que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y por eso en el verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, porque todos nos alegraremos por la venida del Señor.
Pero para estar preparado para ese momento, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos se animan a decirle al Señor, gracias por la prueba que estoy pasando? Tenemos que ser afligidos por diversas pruebas para ser purificados y preparados para la venida del Señor. Amén. Verso número 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando venga Cristo, va a venir por una iglesia que ha sido probada para ser aprobada, y las pruebas son parte importante de la iglesia. ¿Escuchaba usted el martes que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? Así como tenéis el privilegio para confiar en Cristo, tenéis el privilegio para padecer juntamente con Él. Amén. Las pruebas son importantísimas para pulirnos, para quitarnos las impurezas y entender y comprender que debemos de ser una iglesia que está siendo formada conforme a la imagen del Hijo. Amén. Y eso no es solamente de venir a la iglesia, hermanos, sino es un reto importantísimo para la vida de nosotros, pero por obediencia, no por desobediencia, ser transformados. Pero si alguno voluntariamente pecare, ¿le está fallando al Señor? Sí, pero abogado tiene Él, todavía hay misericordia y Él perdona. Yo no estoy predicando para juzgar ni condenar a nadie, sino estoy predicando para decirle, hermanos, usted y yo tenemos un propósito. Señor nos sacó de la vida desordenada que teníamos para ser transformados a la imagen de Él. Amén. Porque Él viene por una iglesia que se dejó formar. Vuelvo a recordar, Isaías 43:7 dice, a los llamados de mi nombre los he criado, formado y hecho para gloria mía. Ese es el propósito. Por eso usted vale la sangre del Cordero. Entonces Dios quiere que usted, al venir a la iglesia, ponga por obra la palabra. Porque usted no tiene que vivir para agradarme a mí. Usted tiene que vivir para agradar a aquel que lo conoció, aquel que lo llamó, aquel que lo predestinó, aquel que tiene un plan, un propósito superior a todos los planes que usted tenga en esta hora. Hay un plan divino, ser transformado a la imagen gloriosa del Hijo. A eso lo ha traído el Señor. Dele honor y gloria a Él, al que vive y permanece para siempre. Dios hablaba y decía, pero muchos de ustedes han antepuesto ante mí a ídolos. Y a veces el ídolo es uno mismo, porque con las ideas erróneas todavía quiere vivir a su manera. Pero a los llamados del nombre del Señor tienen que dejarse formar. Amén. Bueno, entonces yo les hablé aquí rápidamente del propósito de llegar a ese momento que usted va a ser semejante a Él. Primera de Juan capítulo número 3, verso número 2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están en esta hora? ¿Cuántos hijos de Dios levantan sus manos y le dicen, soy hijo tuyo, Señor? Amén. Pero está siendo formado todavía. Y aquí viene lo que yo le estaba explicando, va a ser hecho. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, en otras palabras, cuando Él venga en su gloriosa venida por la amada,
¿Cómo dice su Biblia? O lo puede leer en la pantalla si le alcanza la vista. Seremos semejantes a Él, aleluya. Porque lo veremos tal como Él es. El propósito, la máxima de la fe de todo creyente es llegar a ese momento para que podamos comprobar que al dejarnos formar por el Espíritu Santo y por la palabra que vivifica, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es en su venida. El Señor viene por una iglesia que se dejó formar, que se dejó transformar, porque para eso fue predestinada, para la gloria de su santo nombre. Amén, amén. El diablo no tiene el poder para destruir ese plan. Pero ¿sabe quién tiene el poder para destruir ese plan? Uno mismo. Y entonces el diablo es el que aprovecha. ¿O no dice la palabra que el acta de los decretos que era contraria a nosotros, el Cordero la clavó en la cruz y exhibió públicamente derrotados a los gobernantes y a los principados? Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Pero el hombre en su libre albedrío decide abrir puertas y ventanas espirituales. El plan de Dios es que usted sea transformado a la imagen del Hijo. Pero usted se va a aplicar en decir: ¿qué tengo que hacer, Señor? Tengo que orar, tengo que adorar, tengo que escudriñar la palabra, tengo que vivir la experiencia de ser un verdadero discípulo. El Señor me permitió ir a predicar a otra iglesia el día de ayer. Y ahí el Señor me estaba hablando, confirmando lo que iba a hablar en esta hora. Dios siempre tiene un plan y el diablo lo quiere destruir. Le voy a hablar así rápidamente. Dios conocía a un hombre, pero ese hombre no había nacido, así como usted. Usted no había nacido. Amén. ¿Cree usted esa sobrenaturalidad? Usted no había nacido y Dios lo conocía. Y Dios ya lo predestinó cuando usted abrió la matriz de su madre. El pueblo de Israel se había olvidado de su Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Se habían olvidado, se habían acomodado en la tierra de Egipto, habían asumido las costumbres de Egipto. Pero en un día el faraón dice: este pueblo está creciendo y puede hacer alianza con nuestros enemigos y se puede levantar en contra de nosotros. Vamos a disminuir a este pueblo. Oiga el plan del diablo. Por eso cuando usted decide, cuando usted decide creerle al Señor, usted puede crecer. Pero el diablo va a maquinar plan para detener su crecimiento. Y la iglesia globalmente, ¿por qué cree usted que muchas vidas han sido atacadas? Porque el diablo quiere destruir. Pero cuando viene a la vida de alguien que ha aceptado la obra del Señor de formación, cuando venga el diablo no va a encontrar lugar, ni ventana, ni puerta, mucho menos abierta. Va a encontrar la cobertura del Altísimo cuando venga el diablo. Y así pasó con Israel. Aun cuando Israel estaba necio y desobediente, Dios estaba preparando un plan. No había nacido Moisés y viene el decreto del diablo, o sea el faraón, y dice: todo varón que abriere matriz, ciertamente la partera tenía orden de matarlo. Solo quedará con vida las mujeres. Y entonces las parteras tuvieron temor a Dios y no cumplieron el decreto del faraón. Y nacían los bebés. Y se enteró el faraón y llamó a las parteras y les preguntó: ¿por qué están naciendo los niños hebreos? Y entonces contestaron las parteras unánimes, dijeron:
Las hebreas son fuertes. Y antes que lleguemos nosotros, las hebreas ya han dado a luz, y por eso es que está esta cantidad de israelitas que han nacido. Aun cuando el diablo quiso destruir a los israelitas de esa época, Dios les permitió que fueran o nacieran como criaturas. Por eso usted en esta hora, pregúntese por qué está sentado en esta hora. Desde que estaba en el vientre de su madre, posiblemente el diablo quería destruir su vida. Posiblemente alguien me escucha, pudo haber sido un embarazo no deseado, pudo ser producto de un rechazo, de un abandono de hogar, y el diablo quería destruir su vida. Pero bendito sea el Dios de gloria que está aquí oyendo que hay un propósito grande para su vida. Dele honor y gloria al Señor. Entonces el faraón no se quedó contento con eso y dijo: si nacen antes que lleguen ustedes, agarren a los niños y tírenlos al Nilo. Otro intento de muerte. Tal vez ya nació, pero el diablo quiso ahogarlo en la tormenta de los problemas. El diablo quiso ahogarlo en las adversidades de la vida. El diablo lo quiso ahogar en el estiércol. El diablo quiso destruir su vida. Pero el Señor, así como libró la vida de Moisés, ha librado su vida en esta hora. Oh, viva para darle gloria al Señor. Su vida tiene un propósito. Y dice la palabra que nació Moisés. Y la madre lo puso en una cestilla de juncos y lo echó al Nilo. Y mandó a su hermana mayor para que cuidara, y se dio cuenta que el niño llegó hasta donde se bañaba. La hija del faraón lo rescató. Y usted es un rescatado del Señor. Y Moisés fue preparado en el palacio. Pasó 40 años, usted conoce la historia, le voy a resumir esto. Pero el propósito de Dios ahí estaba. Ya estaba vivo, pero no entendía. Moisés no sabía. Diga usted conmigo, Moisés no sabía el propósito. No tiene ganas de. Moisés no sabía el propósito. Ni yo tampoco. ¿Usted no sabía tampoco el propósito? Usted se acomodó, nació y acomodado estaba. Y hay muchos cristianos acomodados que no entienden el propósito, pero Dios lo trajo. Porque hay un propósito superior a vivir egoístamente en este mundo. Hay un propósito. Y las circunstancias hicieron huir a Moisés del palacio del faraón. Y pasó 40 años en el desierto. 40 años siendo preparado, y Dios lo llama. Yo no sé cuántos días ha estado acomodado usted en Egipto. Y Dios le habló. Porque no hemos tenido vidas tan puras a veces para el llamamiento del Señor. Pero Dios quiere que usted tenga una convicción de que Dios lo llamó. Amén. Puede levantar sus dos manos y decir: Señor, yo creo ese propósito. Hay que salir del acomodamiento. Moisés salió del acomodamiento, 40 años en el desierto, y Dios se le aparece. ¿Y sabe qué? Ya que lo había escogido, Moisés puso un montón de argumentos para no reconocer el llamado. Pero antes de los decretos del faraón, Dios lo había escogido para ser el libertador de Israel. Antes que usted viniera a esta iglesia, antes que usted naciera, hay un propósito de Dios. Por eso lo ha traído en esta hora. Decirle: hija mía, hijo mío, tú te has olvidado,
pero yo no te he olvidado. Hay un propósito de tu llamamiento. Eres escogido mío, eres predestinado. Yo te he rescatado de la muerte y te he dado la oportunidad de una nueva vida, y tienes que servirme, tienes que ser vaso de bendición, porque en esta casa grande hay vasos para honra solamente. Los vasos de deshonra ya el Señor los desechó. Usted es un vaso de honra. ¿Y usted sabe la historia de Moisés? Ahí estaba hablando con el Señor, diciendo: no, Señor, ¿será que me van a creer? ¿En el nombre de quién voy? No tengas pena, yo voy a estar contigo, le decía el Señor. Y de último le dice: Señor, yo soy tardo para hablar, soy torpe de lengua. Hermano, ya no ponga excusas. Dios lo llamó para su gloria. Lo ha criado, lo está formando y lo hace para gloria de Él. Amén. Yo no sé cuántos hoy le dan honor y gloria al Señor. Amén. Amén. El enemigo ha querido destruir, pero Dios ha querido formarlo. Por eso usted está aquí en esta hora vivo. Amén. Yo quiero que por favor usted se ponga de pie en esta hora. Dios conoce su corazón. ¿Qué sería Mazatenango si usted le creyera a Dios hoy y sale a hablarle a alguien que está cautivo? ¿Qué pasaría? Que fuéramos más dóciles y obedientes. Pero hoy usted lo va a hacer. Por favor, cierre sus ojos, por favor. Usted no está aceptando el llamado de hombre. Usted está aceptando el llamado de Dios. A los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado. Cierre sus ojos un momentito. ¿Qué pensamientos ha tenido en su mente y en su corazón para desestimar el llamado de Dios? Yo quiero invitar a aquellas personas que están agradecidos que hoy el Señor les recordó: antes que nacieses yo te llamé, te aparté y te quiero formar para mi gloria, para que seas hecho para el tiempo venidero. Por favor, yo invito a cada hombre y cada mujer que reconozca el llamado de Dios, que pase al altar. Decirle: Señor, hoy dejo mi comodidad y me atrevo a creer en lo que tú estás diciendo. El altar está abierto. Sé que a veces cuesta tomar una decisión, pero usted no se está comprometiendo conmigo, sino se está comprometiendo con el Dios que le ama. Y decirle: encamine sus pasos y Él es: Señor, aquí me rindo delante de ti. Señor, tú me rescataste. Señor, tuya soy. Perdóname porque he estado acomodado, poniendo excusas, pero yo soy tu hijo. Acérquense, por favor, mientras cantamos este cántico en una forma suave, tierna al Señor. Aquí hay hombres y mujeres con propósito. ¿Cuántos de nosotros estaríamos muertos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos desechados? Dígale al Señor: aquí está mi vida. Dele gracias al Señor.
Dios nos ha dado el privilegio levante sus manos al cielo y dígale: yo creo. Gracias por darme la vida. Gracias por tu paciencia. Gracias porque me has traído de vuelta para ser formado y preparado para los tiempos que vienen. Creamos que Dios nos ha cuidado. Él evitó que el diablo nos destruyera y nos matara. Hemos llegado hasta el día de hoy. Muchos de nosotros fuimos rescatados de la muerte sin saberlo. Fuimos rescatados de la maldad y perversidad. Fuimos rescatados de las drogas, del alcohol. Fuimos rescatados y guardados hasta el día de hoy con un propósito. Hoy dejémonos formar por el Señor. Voy a levantar su voz y decirle: yo creo que tú me levantarás. Levante sus manos al cielo. Yo quiero estar preparado para ese momento maravilloso y glorioso en tu venida. Yo creo en cada verdad de tus promesas. Gracias por la paciencia. Gracias porque me has guardado. Muchas gracias. Padre, te doy gracias por estos hijos tuyos, a estos llamados de tu nombre, que para gloria tuya los has criado, los estás formando y serán hechos para la gloriosa venida, para que la fe que los haga perseverar será para alabanza, honra y gloria en tu venida. Muchas gracias por todos que estamos acá. Muchas gracias, Señor, porque hoy
Cuando tomemos el pan y el vino, vamos a estar con un agradecimiento por todos los beneficios que tenemos en ti, mi Dios. Muchas gracias por la vida de los que estamos acá. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Puede regresar a su lugar, amado bendito de Dios, amada bendita de Dios. Y nos preparamos para poder compartir, no religiosamente, sino vivificados en el Espíritu, que todo lo que hacemos es conforme a la ordenanza del Señor. Y hoy